Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. Comenzamos. Este ejercicio lo vamos a desarrollar en varios videos porque realmente es un ejercicio un poquito amplio. Pero bueno, entonces, ¿de qué se trata? De que vamos a tener una base de datos en donde tenemos estos campos, que es el ID, ISO3, Country Name, Capital y Currency Code. Lo que vamos a hacer es una consulta a esa base de datos. Vamos a cargar los datos, los registros de esa base de datos en este control que es un TreeView. Y de este lado vamos a poner unas cajas de texto para poder agregar nuevos registros. Podremos modificar los que están aquí, eliminar alguno, darle guardar o cancelar. Esta es la base de datos que vamos a estar utilizando, pero no te preocupes por ella. Ahorita ya te diré cómo puedes bajarte esta base de datos de ejemplo, que de hecho ya la utilicé en videos anteriores. Vamos a empezar con el diseño de la interfaz. Es decir, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a crear estos paneles con estos botones, estas cajas de texto y vamos a colocar este control TreeView. Así que comenzamos con un documento vacío de Python y lo primero que vamos a hacer aquí es crear el punto de inicio, que es esta sentencia: if name es igual a main, entonces llamamos a un método que aquí hemos definido como main. Y a partir de este método vamos a comenzar pegando el código. Lo único que vamos a tener aquí dentro de este método main son estas sentencias. Estas ya te las expliqué, pero ahorita te indico dónde. Bueno, primero que hacemos, creamos un objeto de la clase TK, que va a ser el frame principal. Le ponemos un título, sería como el título de la ventana, CRUD Python MySQL. Luego creamos un objeto de una clase que vamos a hacer ahorita, que es la clase ventana. Esta clase ventana no la tenemos, la vamos a crear ahorita, pero le pasamos como parámetro a root, que es el frame principal. Y este es el loop precisamente de esta ventana. Entonces, como vamos a trabajar con una aplicación gráfica, necesitamos importar todo del paquete, en este caso Tkinter, o puedes ir importando las clases nada más que necesites. Y aquí abajo lo que vamos a hacer es que vamos a crear esta clase ventana. Esta que te decía, recuerda, aquí te decía, creamos un objeto de la clase ventana. La ventana no existe, aquí la creamos. La clase ventana que hereda de frame. Entonces, este parámetro root es el que recibe aquí como frame. Y dentro de la clase ventana lo que vamos a hacer es colocar su constructor, que es este que tenemos aquí. Lo único que hace es llamar al constructor de la clase padre, le pasamos el ancho que va a tener nuestra ventana, que es 680, y un alto de 260. Y bueno, lo que hacemos aquí es colocamos el master, llamamos a pack para que se muestre, para que se muestren los elementos, y llamamos aquí a un método crear widget. Este método crear widgets aquí lo vamos a colocar, es este que tenemos aquí. Ahí es donde nosotros vamos a crear todos los widgets o todos los controles que vamos a utilizar. Si corremos este código podrás ver que te aparece una ventana que tiene este título que se llama CRUD Python MySQL y que tiene unas dimensiones de 680 por 260. Esta es la ventana que acabamos de crear. Ahora bien, si ese código te pareció un poco complicado, te recuerdo, mira, ya te expliqué todo eso en un video anterior. Aquí arriba a la derecha, te voy a dejar el enlace a este video. Yo te recomiendo que primero veas este video si no sabes utilizar este código básico. Porque en ese video es donde te explico toda esta parte de las clases, del frame, del constructor y de este método crear widgets. Pero lo que tenemos aquí ya es una ventana vacía. Y lo que aquí va a ir creciendo pues es esta clase, que es la clase ventana. Pero realmente para que no tengamos todo el código en un mismo archivo, voy a crear otro archivo que se llame precisamente ventana, en donde vamos a meter nada más el código de esta clase ventana. Este archivo es el main. Entonces pues vamos aquí a crear un nuevo archivo y le ponemos aquí ventana.py. Es este que tenemos aquí, y aquí en este archivo es donde nos vamos a traer la clase ventana, esta que tenemos aquí. Entonces lo voy a cortar y lo voy a pasar acá. Esto solo es para estructurar el código, lo puedes dejar ahí si gustas. Necesito también, no me llevo la librería porque la necesito acá porque estoy creando un objeto de la clase TK.
pero copio también porque esa librería también la necesito acá. Entonces, en este archivo ventana únicamente vamos a tener la clase ventana que representa nuestra ventana y únicamente acá pues tenemos el main. Ahora lo que necesitamos hacer también es ahora importar del archivo ventana. Y lo que vamos a importar del archivo ventana pues va a ser la clase, precisamente la clase ventana. La clase ventana que es con v, o podemos importar todo igual como lo hicimos arriba. Es decir, de este archivo ventana vamos a importar todo. Y si corremos ahora este programita, pues ahí está la misma ventana, es exactamente lo mismo, no cambia nada, simple y sencillamente separamos. Es decir, en un archivo que se llama main.py, ahí se encuentra nuestro main, que es el punto de inicio, ¿sale? Pero aquí utilizamos un objeto de la clase ventana que se encuentra precisamente dentro de este archivo ventana. Aquí es donde ahora vamos a ir trabajando. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear este panel. Este que está aquí, que tiene los 3 botones, vamos a crearlo ahorita. El puro panel vacío lo vamos a poner con un color azul claro. ¿Dónde se crean los controles? Pues aquí en el método crear widgets. Entonces, ¿cómo creamos un frame? Bueno, un frame es un objeto de la clase frame. Le tenemos que pasar como parámetro su contenedor, que es la ventana actual, que sería el objeto actual de la clase ventana, y esto lo indicamos con self. Le pasamos aquí un color que sería esto en hexadecimal, es un azul clarito, y este va a ser nuestro objeto frame 1. Ojo, este objeto no es un miembro de la clase. Todo esto ya lo expliqué en videos anteriores, entonces te recomiendo que si no los has visto, pues te suscribas en el canal. Aprovecho ahorita para pedirte, suscríbete al canal, ve al canal, busca la lista sobre Python. Hay más de 30 videos sobre Python y explico todo esto. Y no olvides darle like, por favor, para que este contenido le llegue a más personas. Bueno, continúo. Este frame, entonces estamos creando aquí una variable, pero es una variable local, pero el frame existe, no es una variable de clase, no es un miembro de clase. Ese frame lo vamos a colocar, estas posiciones las estamos poniendo en la posición X0, Y0, o sea, va a estar ubicado hasta la parte superior izquierda en la esquinita. Y tiene un ancho de 93 y un alto de 259. Ahora, cuando quieras correr este programa, no vayas a correr este archivo que es la clase ventana, porque aquí no hay un punto de inicio, aquí no está el main. Si tú corres este archivo, pues prácticamente lo que va a hacer es compilártelo y checarte si ahí tienes algún error, sé yo, pero no te va a correr tu main. Entonces, ¿de dónde tienes que correrlo? De donde tienes el main, que es precisamente el archivo main. Aquí tenemos nuestro main, que es nuestro punto de inicio, así que este sí lo podemos correr. Y una vez que lo corras, te vas a dar cuenta de que hay esta raya aquí a la izquierda. Este es el panel que acabamos de crear. Este panel precisamente es este objeto que tenemos aquí, frame 1. Este frame es un color azul y tiene un ancho de 93 y un alto de 259. O podría ser 260 igual que el alto de la ventana. Ahí está. Ahora, bueno, este frame tiene 3 botones dentro de él. Uno que es el botón nuevo, otro que es modificar y otro que es eliminar. Y aquí te estoy poniendo el código del botón nuevo. Entonces creamos aquí un botón. Pero a diferencia de cuando creamos la variable frame, esta variable no fue una variable miembro de la clase. El botón nuevo aquí sí tiene que ser una variable miembro. Entonces ponemos self.botón nuevo. De esta manera, esta es una variable miembro. ¿Por qué necesitamos una variable miembro con el botón? Porque el botón lo vamos a llamar desde fuera de este método. Es decir, vamos a tener otras funciones por acá afuera, desde donde vamos nosotros a tener que llamar a este botón nuevo. Entonces, es un botón. Aquí indicamos en dónde va a estar ubicado. ¿Cuál es su contenedor? Bueno, es el frame 1, ese es su contenedor. El texto que va a tener es nuevo y aquí indicamos el command, que es qué método se va a llamar. Cuando tú des clic en ese botón se va a llamar a un método que se llama fNuevo. Entonces ese método no existe. Vamos a crearlo por acá arriba para que lo tengamos. Entonces ponemos def fNuevo. Este método pues tiene que ser un método miembro, entonces tiene que recibir como primer parámetro, en este caso self. Ahorita vamos a indicarle aquí adentro pass, nada más, no tiene nada, pero para que no nos marque error. Entonces este es el método que se va a llamar cuando nosotros demos clic en este botón
nuevo. Este botón nuevo tiene un background de azul y un foreground de blanco, o sea, las letras van a estar en color blanco, las letras que dice nuevo. Luego lo que hacemos aquí es colocarlo con place, podríamos colocarlo de otras formas, pero vamos a hacer con place, en la posición X5 y 50, no de la ventana, sino de su contenedor, que es el frame 1. Y este botón tiene un ancho de 80 y un alto de 30. Vamos a correr nuestro programa, pero antes de correrlo, primero debes guardar este archivo. Entonces, dale aquí Save o Control S para guardar el archivo y luego pásate al archivo del main y luego desde aquí corre tu programa. Y ahora sí podrás ver que aparece este botoncito que tenemos aquí, este botón nuevo que no hace nada cuando damos clic en él porque no hemos agregado ningún código aquí en F nuevo, que es la función que se ejecuta cuando damos clic en este botón. Pero entonces ya tenemos este botón, nos faltan dos. Y aquí tengo ya el código de los dos botones, el botón modificar y el botón eliminar. Ambos son variables miembro de la clase, por eso tienen self. ¿Sale? ¿Por qué? Porque igual los vamos a tener que utilizar desde fuera. Bien, en este caso este botón modificar, pues ambos están dentro del frame. Su contenedor es el frame, su texto es modificar o eliminar. Y luego llaman una función f modificar y el otro f eliminar. Su background es azul y su foreground es blanco igual de ambos. Los colocamos ambos con place en las posiciones X5 y aquí 90 y acá 130 para que esté más abajo. Y el width y el height, o sea, lo ancho y lo alto de ambos es el mismo. Entonces hay que realizar también estas funciones que es f modificar y f eliminar. Entonces por acá arriba vamos a hacer esas funciones. Lo mismo, vamos a poner aquí self, le damos dos puntos y le damos pass. Esa es la función modificar y copiamos esta misma y con esto hacemos la función eliminar. Entonces ya están aquí las dos funciones. Y si corremos nuestro programa ya vemos que está el botón nuevo, el botón modificar y el botón eliminar. ¿Qué sigue ahora? Crear el panel que teníamos acá. Es decir, ahora vamos a hacer este otro panel, este es un azul un poco más fuerte que tiene esta caja de texto y tiene aquí un label con ISO, esta otra caja de texto, country name, esta caja de texto, capital, la caja de texto, currency code y los botones guardar y cancelar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos entonces a crear este segundo frame y le vamos a poner frame 2. Si te das cuenta es exactamente lo mismo que teníamos acá arriba. De hecho lo puedes copiar y pegar acá abajo. Le cambias el color nada más. Las posiciones en X95. ¿Por qué? Porque tiene que estar más hacia la derecha. En Y0 porque aparte de arriba y el ancho es un poquito más ancho de 150 y el alto igual de 259. Si eliges este mismo color que yo he elegido aquí, bueno, te va a aparecer este panel que tenemos aquí en un azul pues un poco diferente, ¿no? Es un azul igual claro, no le quise poner un azul fuerte, pero ya tienes este panel y sobre este vamos a poner los controles. Y el primer control que vamos a poner pues es este label que está aquí, nada más que dice ISO 3. Este es un label, nada más. Después vamos a poner una caja de texto aquí. Este es un control entry. Entonces partimos del label y abajo el entry. Bien, para poner un label, te digo, esto también ya lo expliqué en videos anteriores. El uso de label, el uso de entry, el uso de botones, ya lo tenemos en videos anteriores. Bueno, primero, el label aquí se va a llamar LBL1, no es un miembro de clase porque no lo voy a utilizar desde fuera de esta función. Va a estar ahí, pero no hay necesidad de manipularlo desde fuera. Entonces un objeto de la clase label indico dónde está contenido. Está contenido en el frame 2. ¿Cuál es su texto? Es esto que le puse aquí, ISO 3. Ese es su texto. ¿Y cómo lo ubico? En la posición X3 y Y5, ojo, no es de la ventana, es una posición con respecto a su frame, que es este frame 2. No le pongo ancho ni le pongo alto para que precisamente lo ajuste solo al tamaño del texto que tiene. Lo que se espera ver cuando tú muestres este label es esto nada más, ISO 3. Es lo único que hemos creado.
Ahora abajo vamos a poner un entry. Ese entry pues le vamos a poner como nombre txt ISO 3, porque es una caja de texto, pero claro, es un objeto de la clase entry y está ubicado en el frame 2, es decir, su contenedor es el frame 2. Si te das cuenta, la caja de texto sí es un miembro de clase, por eso tiene self. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manipular la caja de texto desde fuera de esta función. Recuérdate, estamos en la función crear widgets. Lo ubicamos esa caja de texto en la posición X3 Y25 con un ancho de 50 y un alto de 20. Y si corres tu programa, pues esto es lo que vas a ver. Vas a ver aquí el label que ya te decía con ISO 3 y abajo este texto, este control entry que acabamos de introducir, en donde tú puedes escribir texto. Es un control pequeño porque realmente el valor para ISO 3 son únicamente 3 caracteres. Entonces, si te das cuenta, para poner un label y un texto requerimos de estas 4 líneas. Creamos el label, lo ubicamos, creamos el texto, lo ubicamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues bueno, si ya creamos estos dos elementos de acá arriba, ahora vamos a crear estos dos que tenemos aquí. Country name, el label y su caja de texto. Pero de una vez vamos a aprovechar para crear estos dos, que es capital y el currency code, porque realmente es lo mismo. Las 4 líneas que utilizamos para estos dos las vamos a copiar y únicamente vamos a cambiar algunos valores. Es decir, este mismo código realmente, nada más que ahora vamos a poner un label que diga country name, lo ubicamos, una caja de texto igual vacía que va a ser para escribir el country name y cuyo nombre le estoy dando aquí nada más txt name. Sale las posiciones en X3, en Y75 para que esté más abajo, el ancho y el alto. Y aquí abajo vamos a poner el label, en este caso, y la caja de texto también para capital. Aquí tenemos, son las mismas 4 sentencias, nada más cambia en este caso, dice capital, ese es el label. Aquí tenemos la ubicación, va un poco más abajo con Y105. La caja de texto se llama txt capital y tenemos aquí el lugar y el ancho y el alto de esta caja de texto. Ahora vamos a colocar los controles para currency code. Ahí está el label para currency code. Tenemos aquí el lugar donde vamos a ubicarlo, XY, la caja de texto que se va a llamar txt currency y esta caja de texto en donde nosotros la estamos ubicando. Y con eso ya tenemos todas las cajas de texto. Si corremos nuestro programa, vemos que está la caja de texto para ISO 3, country name, capital y currency code. ¿Qué nos falta? Los dos botones acá abajo. Es decir, falta este botoncito que tenemos acá que es guardar y este otro botón que tenemos acá que es cancelar. Pero el código para agregar botones ya lo tenemos porque agregamos estos 3 botones hace rato. Entonces es lo mismo. Vamos a copiar ese código. Aquí vamos a poner el código de los dos botones. Es decir, este es el botón guardar. Pero estos botones están en el mismo frame 2. Acuérdate, su texto es guardar. Llamará a la función guardar. El background de este botón queremos un botón verde con un foreground, o sea, las letras en blanco. El otro botón, que es el botón cancelar, tiene un texto de cancelar, llama a la función fcancelar, tiene un background de rojo y un foreground de blanco. Aquí tenemos las posiciones donde vamos a colocar el botón guardar y donde vamos a ubicar también, a colocar el botón cancelar. Los dos botones son miembros de la clase actual, por eso son self.nombre del botón. Entonces nos faltan estas dos funciones fguardar y fcancelar. Vamos acá arriba. Voy a copiar aquí estas dos funciones y por acá abajo las vamos a pegar. Una se va a llamar fguardar y la otra se va a llamar fcancelar. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, pues estas son las funciones que se van a ejecutar cuando demos nuevo, modificar, eliminar, guardar o cancelar. Y hasta ahorita, si corres tu programa, podrás ver que ya tenemos todas las cajas de texto y los botones, los 5 botones, 3 acá y 2 acá. ¿Qué nos falta para terminar
nuestra interfaz gráfica. Falta colocar en esta parte un control grid view. Entonces, ya te expliqué en un video anterior cómo funciona ese control. Para trabajar con TreeView necesitamos importar una librería, que es la librería TTK. Entonces lo hacemos con esta sentencia: from tkinter import TTK, que es donde se encuentran los widgets temáticos. Ahora, en el método crear widgets, en el mismo método donde estamos creando los widgets, aquí hasta abajo vamos a crear este objeto. Entonces, ¿cómo se va a llamar el objeto? Le hemos puesto grid. Y este objeto es un miembro de la clase porque vamos a utilizarlo desde otros métodos. Entonces va a ser igual a ttk.treeview. TreeView es la clase para crear este objeto TreeView. ¿Dónde va a estar contenido? Aquí no hicimos un panel, lo vamos a colocar directamente en la ventana, por eso le ponemos cell. ¿Y cuántas columnas va a contener? Estamos indicando aquí que va a tener 4 columnas, aunque si viste el video en donde explico este control TreeView, realmente van a ser 5, porque la primera columna es la número 0. ¿Y por qué necesitamos 5 columnas? Bueno, porque estos son los datos que vamos a mostrar. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Sale? Esta es la columna 1, la columna 2, 3, 4 y esta vendría siendo la columna número que se indica con el signo de gato y el número 0. Posteriormente, aquí abajo, a cada una de esas 5 columnas, aquí están. Si puedes, si gustas, mira, empezamos con esta que es la columna 1. Aquí indicamos que una columna es la columna 1 y es esta. Con el método column nos referimos a la columna 1 que va a tener un ancho de 60 y que va a estar centrado su contenido. Y esto mismo hacemos para la columna 2, 3 y la columna 4. Le estamos dando un ancho y estamos indicando que van a estar centradas. Pero ahora lo que hacemos aquí, esta es la columna 0. La primera columna siempre se referencia con este signo de gato y el número 0. Y estamos indicando nada más que tiene un ancho de 50. Entonces, si te das cuenta, pues son realmente 5 columnas las que tenemos aquí. Y ahora vamos a crear los 5 encabezados para esas 5 columnas. El primer encabezado tiene texto ID, el otro ISO3, el otro tiene el texto country name, la que sigue capital y la última currency code. Todas en su contenido o este texto va a estar centrado. Aquí lo hacemos esto con el método heading. Lo que estamos haciendo es editando el encabezado nada más. Por eso utilizamos este método heading. Y nos referimos al encabezado de la columna 0 o de la columna 1, de la columna 2, de la columna 3 y de la columna 4. Lo que nos falta es ubicar. ¿Y cómo lo vamos a ubicar? Pues con place también. Entonces indicamos aquí grid.place que posición en X 247 en Y0, o sea, va a estar hasta arriba, va a tener un ancho de 420 y un alto de 259. Ahora, este grid estaría vacío. Vamos a agregar un elemento de manera manual. Esta línea en donde vamos a agregar un elemento de manera manual la vamos a eliminar después. Ahorita nada más vamos a ponerlo como ejemplo. ¿Cómo agregamos un registro, un renglón o un elemento en este grid? Con el método insert. Con el método insert indicamos el padre, no tiene padre. Todo esto lo expliqué en el video de TreeView. Te recuerdo, hay que verlo antes. Este elemento va a estar al final. Como texto va a tener 1, que es el ID. El primer elemento, el que está aquí en text, es el que se va a ubicar en la columna primera. Esta que tiene el ID. Va a tener como ID 1 y luego todo lo que indicamos acá en values, que son estos 4 valores, se refieren a ISO3, country name, capital y currency code. Entonces ISO3 es ARG, country name sería Argentina, capital Buenos Aires y currency code ARS. Si corres tu programa, bueno, te vas a dar cuenta de que ahora pues ya está toda esta interfaz gráfica completa. No tiene nada de funcionalidad, pero de eso se trata este video, nada más de hacer la interfaz gráfica. En el siguiente video, ahora sí, vamos a traer datos desde la base de datos.